Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Y si te dijera que una simple moneda de 25 centavos que podrías gastar hoy, podría valer más de $500,000 mañana? Suena exagerado, incluso imposible. Pero aquí está la realidad que muchos no quieren escuchar. Todos los días, miles de personas gastan pequeñas fortunas sin siquiera darse cuenta. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no está en la suerte, está en lo que saben. Y hoy, esa diferencia podría costarte $521,000. Porque en 1965 ocurrió algo que cambió la historia de las monedas en Estados Unidos. Ese año, la Casa de la Moneda eliminó las marcas de seca visibles en muchas monedas debido a preocupaciones sobre el acaparamiento. Así nació el Washington Quarter de 1965 sin marca de seca, una moneda aparentemente común, pero que en ciertas condiciones y con errores específicos, se convierte en una pieza casi fantasma dentro del mercado numismático. Ahora detente un segundo. Sí, tú. Antes de seguir escuchando, piensa, ¿tienes un frasco de monedas en casa? ¿Una vieja caja olvidada? Porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar completamente la forma en que ves tu simple cambio. El Washington Quarter de 1965 marcó la transición del 90% de plata a una composición revestida de cobre y níquel. Pero en ese proceso de cambio, ocurrieron errores extremadamente raros. Y aquí es donde empieza lo realmente interesante y peligroso para quienes no prestan atención. Algunas monedas de 1965 fueron acuñadas accidentalmente sobre planchets de plata del año anterior. Eso significa que, aunque deberían ser monedas comunes sin valor extraordinario, en realidad contienen el mismo contenido de plata que las monedas pre-1965. Este tipo de error no solo es raro, es casi invisible para el ojo no entrenado. Pero eso no es todo. Existen ejemplares con errores de doble acuñación, donde los detalles del diseño aparecen duplicados. Otros presentan desalineaciones extremas, conocidos como off-center strikes, donde la imagen no está centrada correctamente. Y luego están los errores de transición, los más codiciados de todos, monedas que simplemente no deberían existir según las reglas de producción. Ahora, aquí viene la pregunta incómoda, ¿cuántas de estas monedas han pasado por tus manos, sin que lo supieras? Porque el mercado no perdona la ignorancia. Una moneda que para alguien vale 25 centavos, para otro puede representar la entrada a un estilo de vida completamente diferente. El Washington Quarter de 1965 sin marca de seca, en estado regular, no es raro. Pero cuando combinas condiciones casi perfectas, grado MS-67 o superior, con un error legítimo de acuñación, estás frente a algo completamente distinto. Estás frente a una anomalía. Un fantasma que aparece una vez cada millones. Y cuando aparece, el mercado reacciona. En subastas privadas y casas especializadas, se han registrado ventas que superan los cientos de miles de dólares. En casos excepcionales, con errores claros y certificación profesional, se ha estimado un valor potencial de hasta $521,000. Sí, leíste bien. $500,000, por una moneda que muchos consideran insignificante. Ahora imagina esto, alguien recibe esa moneda como cambio en una tienda. La guarda, sin pensar. Pasa el tiempo. Años. Décadas. Y un día, por curiosidad, decide revisarla. Ese momento, ese pequeño instante de atención, es lo que separa a quienes descubren riqueza oculta de quienes la pierden para siempre. Haz algo ahora mismo. No mañana. No después. Ahora. Revisa tus monedas. Busca un Washington Quarter de 1965. No te preocupes si no eres experto, empieza por lo básico, el peso, el brillo, el borde. ¿Ves cobre en el borde? Probablemente es común. ¿No lo ves? Podrías estar sosteniendo algo especial. Y aquí es donde muchos cometen el error más grande, subestimar lo que tienen.
Porque el verdadero valor no está solo en la moneda, está en la historia que cuenta. En el error que no debía ocurrir. En el accidente que sobrevivió al control de calidad. En el hecho de que, contra todas las probabilidades, llegó hasta ti. El mercado actual está más caliente que nunca. Coleccionistas, inversores y cazadores de tesoros modernos están compitiendo por piezas únicas. Y a medida que más personas descubren estos secretos, menos monedas quedan disponibles. Eso significa una sola cosa: urgencia. Cada día que pasa, el valor potencial de estas monedas aumenta. Pero también aumenta el riesgo de que desaparezcan en colecciones privadas, fuera del alcance del público. Así que la próxima vez que tengas un puñado de monedas en la mano, pregúntate: ¿estoy sosteniendo 25 centavos o una oportunidad que podría cambiar mi vida? Porque la verdad es simple, directa y un poco inquietante: la riqueza no siempre llega en grandes paquetes. A veces, llega en silencio, escondida en tu bolsillo, esperando a que alguien preste atención. Y mientras miles siguen gastando sin mirar, unos pocos están encontrando tesoros reales en los lugares más inesperados. Pero aquí no termina la historia. Porque si crees que el Washington Quarter de 1965 es sorprendente, espera a descubrir la moneda aún más rara que casi nadie conoce. Una pieza tan escasa que incluso los expertos dudan de su existencia, y que podría valer mucho más de lo que imaginas. Esa será la próxima historia. Y si te dijera que una simple moneda de 25 centavos, una que podrías haber gastado sin pensarlo 2 veces, podría valer hoy hasta $432,000? Sí, esa misma moneda que tal vez dejaste olvidada en el cenicero del coche, en un frasco en la cocina, o peor aún, que usaste para pagar un café. Aquí es donde comienza la diferencia entre dos tipos de personas: el que gasta sin mirar, y el que observa, analiza, y encuentra riqueza donde otros ven simple cambio. Porque hoy no estamos hablando de cualquier moneda. Estamos hablando del misterioso y extremadamente raro 1993 de Washington Quarter, una pieza que, en circunstancias muy específicas, se ha convertido en un auténtico fantasma del mercado numismático. Una moneda que la mayoría ignora, pero que unos pocos buscan desesperadamente. Ahora, detente un segundo. Sí, tú. Antes de continuar, piensa: ¿cuántas monedas de 25 centavos has tenido en tus manos en los últimos años? ¿Cuántas revisaste realmente? Aquí es donde empieza la historia. En 1993, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de Washington Quarters con la marca D. A simple vista, no hay nada especial en ellos. Son comunes, abundantes, invisibles. Pero en medio de esa producción masiva, ocurrieron errores que hoy son considerados auténticos tesoros ocultos. Y no estamos hablando de simples imperfecciones. Estamos hablando de fallos técnicos que transforman una moneda ordinaria en una pieza única, casi irrepetible. Uno de los errores más buscados en el 1993 de Quarter es el doble troquelado, double da. Este error ocurre cuando el diseño se imprime más de una vez de forma ligeramente desalineada, creando una duplicación visible en letras, números o detalles del rostro de Washington. En condiciones extremas, este efecto puede ser tan claro que incluso un ojo no entrenado puede detectarlo. Pero eso no es todo. Existe también el fenómeno del off-center strike, donde la moneda no fue alineada correctamente durante el golpe, dejando parte del diseño incompleto o desplazado. Cuanto más dramático es el desplazamiento, mayor es su valor. Ahora, imagina esto: una moneda de 25 centavos, mal golpeada, aparentemente defectuosa, que termina vendiéndose por miles, incluso cientos de miles de dólares. Suena absurdo, ¿verdad? Pero el mercado numismático no se rige por lo perfecto, sino por lo raro. Otro error crítico que ha elevado el valor de estos quarters es el Plancher Error. En algunos casos, la moneda fue acuñada sobre un metal incorrecto o una lámina defectuosa. Esto puede cambiar completamente su peso, color y textura.
Algunas piezas incluso presentan una superficie irregular o incompleta. Y aquí viene lo interesante. Estas monedas no fueron detectadas en su momento. Entraron en circulación. Pasaron de mano en mano. Fueron usadas en máquinas expendedoras, cajas registradoras, estaciones de servicio. En otras palabras, están ahí fuera. Tal vez, en tu casa. Déjame preguntarte algo directo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus monedas con atención real? Porque mientras tú ves 25 centavos, un coleccionista ve señales, pistas, oportunidades. Ahora volvamos a la historia. ¿Por qué este 1993 de Quarter es considerado un fantasma? Porque encontrar uno con errores significativos es extremadamente raro. No hay registros masivos. No aparecen todos los días en subastas. Y cuando lo hacen, desaparecen rápidamente en manos de coleccionistas de alto nivel. Es un mercado silencioso, pero agresivo. En subastas privadas y plataformas especializadas, algunos ejemplares con errores excepcionales han alcanzado cifras que superan los cientos de miles de dólares, especialmente cuando están en condiciones casi perfectas, clasificadas como MS65 o superiores. Aquí es donde entra el factor que muchos ignoran: la condición no es todo. Una moneda con error, pero desgastada, puede valer cientos. La misma moneda, sin circular, perfectamente conservada, puede cambiar tu vida. Así de radical es la diferencia. Y ahora, atención, este es uno de esos momentos que separan al espectador del buscador. Si tienes un frasco de monedas en casa, una caja olvidada o incluso cambio en tu cartera, revisa ahora mismo. Sí, ahora. Busca un Quarter de 1993 con una D. Obsérvalo bajo la luz. Mira los detalles. Las letras. El borde. ¿Notas algo extraño? ¿Algo que no debería estar ahí? Porque esa pequeña anomalía podría ser tu boleto a una ganancia inesperada. Y no es exageración. El interés por monedas con errores ha crecido de forma explosiva en los últimos años. Cada vez más personas están entrando en este mundo, impulsando los precios hacia arriba. Esto crea urgencia. Porque mientras más gente busca, menos oportunidades quedan. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar: la mayoría de estas monedas ya han pasado por miles de manos, sin ser reconocidas. Eso significa que la próxima gran pieza podría estar escondida en el lugar más obvio. Pero solo para quien sabe qué buscar. El 1993 de Washington Quarter no es solo una moneda. Es un recordatorio. Una advertencia silenciosa de que el valor real no siempre es visible. A veces, está oculto, esperando a que alguien lo descubra. Así que la próxima vez que tengas cambio en la mano, no lo mires como algo trivial. Míralo como una posibilidad. Porque en ese pequeño disco de metal, podría estar la diferencia entre gastar o ganar. Y si esto te ha sorprendido, prepárate, porque en el próximo video vamos a revelar otra moneda aún más rara, aún más valiosa, una pieza que ha dejado incluso a expertos sin palabras. Una moneda que, literalmente, no debería existir, pero existe. Y alguien, en algún lugar, la tiene. La pregunta es, ¿podría ser tú? ¿Y si te dijera que la moneda de 25 centavos que acabas de recibir como cambio en una tienda, podría ser exactamente la pieza que alguien más vendió por cientos de miles de dólares? No, no es una exageración diseñada para atraparte. Es una advertencia silenciosa que muy pocos toman en serio hasta que ya es demasiado tarde. Porque mientras la mayoría de las personas ve el dinero como algo que se gasta sin pensar, existe un grupo pequeño, casi invisible, que lo ve como un mapa. Un mapa lleno de errores de acuñación, detalles invisibles y oportunidades que el sistema financiero nunca te enseñó a reconocer. Hoy hablamos del enigmático 1997 P. Washington Quarter. Y antes de que cambies de video, revisa tu bolsillo. Revisa tu monedero.
Incluso ese frasco de monedas olvidado en la cocina. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras cada moneda para siempre. En el mundo de la numismática, el 1997 Washington Quarter no es famoso por ser raro, y aquí es donde empieza la confusión peligrosa. La mayoría de estos quarters fueron producidos en masa por la Casa de la Moneda de Filadelfia. Estamos hablando de millones de piezas. Para el ojo común, es solo otro cuarto de dólar más en circulación. Pero los coleccionistas no buscan lo común. Buscan lo invisible. Y es en ese pequeño margen entre la producción masiva y el error humano donde nacen las historias más impactantes del dinero moderno. Ahora bien, ¿por qué se habla tanto de ciertos ejemplares del 1997 La respuesta está en los errores de acuñación. Errores como el da crack, donde el troquel se agrieta y deja líneas elevadas en la superficie de la moneda, o el off-center strike, donde la moneda no queda perfectamente alineada durante el golpe, creando un diseño desplazado que puede aumentar drásticamente su valor entre coleccionistas especializados. Y aún más intrigante, existen reportes de variaciones extremas de Double Da, donde ciertos detalles del diseño parecen duplicados bajo aumento. Pero atención. Detente un segundo y mira cualquier moneda que tengas cerca. ¿Ves algo inusual? ¿Una línea extra? ¿Una letra ligeramente duplicada? ¿O simplemente sigues asumiendo que es solo dinero pequeño? Ese es exactamente el error que separa al gastador del coleccionista. El 1997 Washington Quarter se ha convertido en un fantasma dentro del mercado. No porque sea único, sino porque las piezas realmente valiosas casi nunca aparecen a la venta pública. La mayoría circula sin ser detectada, pasando de mano en mano, confundida con monedas comunes. Es un caso clásico de invisibilidad monetaria, valor escondido a plena vista. Los coleccionistas experimentados saben que el valor no está en la fecha solamente, sino en la combinación de tres factores críticos: estado de conservación, tipo de error y demanda en el momento del mercado. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. En foros privados y subastas no verificadas, han circulado historias de ejemplares extremadamente raros del 1997 con errores múltiples que supuestamente alcanzaron cifras sorprendentes. Incluso se mencionan valores que rozan los $543,000. Pero atención. El mercado oficial y documentado rara vez respalda cifras tan extremas para este año específico. La realidad es más matizada. La mayoría de estos quarters valen 25 centavos, algunos con errores menores pueden alcanzar decenas o cientos de dólares, y solo en casos verdaderamente excepcionales, piezas certificadas y altamente inusuales pueden alcanzar cifras más altas en subastas competitivas. Entonces, ¿por qué sigue creciendo esta narrativa? Porque la esperanza vende, pero el conocimiento protege. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas has gastado en café, en gasolina, en máquinas expendedoras, sin nunca mirar realmente sus detalles? Haz una pausa. Porque aquí entra la verdad incómoda: la mayoría de las personas no pierde dinero por mala suerte, lo pierde por no mirar. El 1997 Washington Quarter no es una promesa de riqueza instantánea. Es una lección silenciosa sobre atención. Una pequeña grieta en el troquel. Un desplazamiento mínimo en el diseño. Un relieve extraño en el borde. Estos detalles no gritan. Susurran. Y solo los que escuchan, encuentran valor donde otros ven desperdicio. La confrontación real aquí no es con la moneda. Es contigo. ¿Eres alguien que gasta sin mirar, o alguien que observa antes de decidir? Porque el mercado de coleccionistas en Estados Unidos está más activo que nunca. Con el auge de plataformas digitales, cada semana aparecen nuevas subastas donde monedas aparentemente ordinarias sorprenden con precios inesperados. Y cuando eso ocurre, hay una frase que siempre se repite entre los expertos. Alguien la tuvo en su bolsillo, y no lo sabía. Ahora imagina por un momento que encuentras una de estas monedas con error.
No una copia perfecta de catálogo, sino una pieza con una anomalía real, certificada, rara. El proceso no es inmediato. Primero, autenticación profesional. Luego, clasificación. Finalmente, subasta. Y es en ese escenario donde la emoción del mercado entra en juego. Coleccionistas compiten. Ofertas suben. El valor deja de ser teórico y se vuelve real. Pero incluso aquí, la clave no es el número final. Es el momento en que te das cuenta de que algo común, nunca fue común para quien sabía mirar. Y ahora, la pregunta final. Si una simple moneda de 25 centavos puede esconder historias de errores, subastas y valores inesperados, ¿qué otras piezas estás ignorando hoy mismo en tu vida diaria? Revisa tu cambio. Revisa ese frasco olvidado. Revisa incluso las monedas que usas sin pensar. Porque el próximo gran hallazgo no llega con una advertencia. Llega disfrazado de algo que ya tienes. Y esto es solo el comienzo. Porque en el próximo video revelaremos una moneda aún más enigmática, una pieza que muchos coleccionistas consideran una de las más subestimadas de la década, y que podría esconder uno de los errores más codiciados del mercado moderno. No la vas a querer pasar por alto. Imagina por un momento que una simple moneda en tu bolsillo, una pieza que hoy podrías usar para pagar un café, en realidad es una llave silenciosa hacia una fortuna que cambia vidas. Ahora detente, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la moneda Washington de 25 centavos de 1998 con marca de CKD podría hacer que mires tu cambio de otra manera para siempre. Durante años, millones de estas monedas han circulado por Estados Unidos sin levantar sospechas. Han pasado por máquinas expendedoras, cajones, carteras olvidadas y frascos de monedas en la cocina. Pero entre ellas, existe una élite casi invisible, piezas con errores extremos, anomalías de acuñación y defectos únicos que el sistema no pudo detectar. Y aquí es donde el cazador de monedas se separa del simple gastador. ¿Por qué dime algo, eres de los que gasta sin mirar, o de los que observa antes de dejar ir una oportunidad? Detente un segundo y revisa tu bolsillo o ese frasco de cambio que tienes en casa. Sí, ahora mismo. No es exageración, podrías estar sosteniendo una moneda que, en circunstancias excepcionales, ha llegado a despertar interés en subastas privadas por cifras que rozan los cientos de miles de dólares. La moneda Washington Quarter de 1998 fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, utilizando una aleación de cobre revestido en níquel. A simple vista, parece completamente común. Pero el verdadero valor no está en lo evidente, sino en lo que salió mal durante su producción. En el mundo de la numismática, los errores no son defectos, son accidentes valiosos. Entre los más buscados en esta emisión se encuentran los errores de acuñación como el double the obverse, donde el diseño en el anverso aparece ligeramente duplicado debido a un fallo en el proceso de troquelado. También están los off-center strikes, donde la moneda fue golpeada fuera de centro, creando una imagen desplazada que inmediatamente la convierte en pieza de colección. Pero hay más. Algunas monedas de 1998 han mostrado clip planchet, como si un pedazo del metal hubiera sido recortado antes de la acuñación. O struck through grease errors, donde grasa industrial interfiere con el diseño, dejando áreas borrosas o incompletas. Y en casos extremadamente raros, incluso se han reportado variaciones en la capa de revestimiento, donde el cobre interno queda parcialmente expuesto, alterando completamente la apariencia de la moneda. Y aquí viene la parte que muchos ignoran. Estas monedas no deberían existir en condiciones perfectas. Cuando una de ellas aparece con un error extremo y además en estado casi sin circular, el mercado reacciona como un depredador que ha encontrado una presa rara. Pero la verdad incómoda es esta, la mayoría de la gente no las reconoce. Las deja ir. Las gasta. Las pierde para siempre. Pregunta rápida, ¿cuántas monedas has gastado esta semana sin mirarlas 2 veces? Ese café que pagaste, ese estacionamiento,
ese cambio que ni revisaste, podría haber incluido una pieza que un coleccionista experto no dudaría en analizar bajo microscopio. Ahora, hablemos de por qué la 1998 se ha convertido en una especie de fantasma dentro del mercado. No es que sea única por su tiraje. De hecho, se acuñaron cientos de millones. La rareza no está en la cantidad producida, sino en la cantidad sobreviviente con errores significativos y certificación de alto grado. La combinación de error extremo y estado impecable y autenticación profesional por entidades como PCGS o NGC es lo que transforma una moneda común en una pieza de deseo absoluto. Y cuando esas tres condiciones se alinean, el mercado no pone límites claros. En escenarios muy excepcionales, piezas con errores dramáticos y calificaciones casi perfectas han generado especulación de ventas privadas que alcanzan cifras sorprendentes, incluso acercándose a los $576,000. Sí, has escuchado bien. No es el promedio, no es lo común, pero en el mundo de las subastas de alto nivel, lo raro define el precio, no la lógica. Y aquí es donde entra la urgencia. El mercado de monedas raras no espera. Cada año, más coleccionistas entran, más piezas se certifican, y más monedas desaparecen en colecciones privadas. Eso significa que si una pieza rara está en circulación hoy, su ventana de descubrimiento se está cerrando lentamente. No lo ignores. Revisa ese frasco de monedas. Observa los bordes. Busca diferencias en el color, desplazamientos en el diseño, detalles duplicados o imperfecciones inusuales. Lo que para muchos es un error sin valor, para un experto puede ser una oportunidad irrepetible. Y recuerda, en numismática, el conocimiento no solo informa, separa a los que pierden dinero de los que descubren riqueza escondida. El verdadero peligro no es encontrar una moneda sin valor, el verdadero peligro es haber tenido una valiosa en la mano y no saberlo. Porque cada día, alguien en algún lugar de Estados Unidos descubre tarde que gastó lo que podría haber cambiado su vida. Y ahora que conoces esto, ya no puedes mirar el cambio de la misma forma otra vez. Pero esto apenas comienza. Porque en el próximo video revelaremos una de las anomalías más impactantes de la era moderna de la moneda estadounidense, una pieza tan extraña que nació de un cruce imposible entre dos diseños diferentes, y que algunos coleccionistas llaman el error más valioso del nuevo milenio.